las sociedades tienen que estar encaminadas a proteger, a defender y a promover los derechos de las personas, y en este caso los derechos de las personas con discapacidad, promulgar, difundir los derechos y el conocimiento de aquellas personas que padezcan la enfermedad de la espondilitis anquilosante. Y gracias a este acercamiento entre médicos, pacientes y asociación, pues lógicamente ha redundado de manera favorable en todo lo que son las investigaciones, estudios, etc. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Un fraternal saludo para ti que nos estás escuchando semana tras semana en Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla, la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla y su provincia. En este episodio queremos compartir diálogo con el presidente de la Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla, EAS, el señor Luis Orti Algarra, abogado de profesión, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla hace 31 años, 1993. Cuenta con 30 años de servicio jurídico en Sevilla y España. Tiene además un título de experto universitario en sistema y ejecución de penas. Adicionalmente, también es máster en prácticas jurídicas. En la actualidad, así como preside esta entidad miembro de COSENFE Sevilla, es también secretario de nuestra Federación Provincial. Bienvenido, Luis. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, nos vamos de inmediato con la frase de la semana en este episodio de Las Voces de la Inclusión. Dice así: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Esto lo dijo Nelson Mandela. Nadie menos que Nelson Mandela, expresidente y activista de los derechos civiles en Sudáfrica. Luis, ¿qué piensa acerca de esta frase dicha por un referente de la humanidad? Que lleva toda la razón. Efectivamente, hoy en día, gracias a Dios, vivimos en una democracia en lo que fundamentalmente pues, se respetan y se defienden los derechos de las personas y en nuestro caso pues los derechos de las personas con discapacidad, pero ese digamos que es el fundamento de cualquier sociedad, respetar los derechos de la persona independientemente de su condición social, naturaleza, origen, etcétera, etcétera. Y como usted muy bien lo ha remarcado, nuestro colectivo necesita muchísimo más de esa defensa de aquellos que quieren privar los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad. Claro, porque la discapacidad, al afectar a la salud de las personas, el derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución española y en la demás normativa internacional y europea, y lógicamente pues bueno, las sociedades tienen que estar encaminadas a proteger, a defender y a promover los derechos de las personas, y en este caso los derechos de las personas con discapacidad, para equipararlas, digamos, a aquellas personas que por algo que no tengan alguna limitación, alguna discapacidad. Es decir, todos somos iguales ante la ley, todos debemos ser iguales ante la sociedad. Aunque algunos hay un colectivo con tanta vulnerabilidad como es el nuestro, ¿no? Efectivamente. Bien, vamos a entrar a hablar de la asociación que usted preside, EAS, Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla. ¿Cuál es el objetivo de ella, Luis? El objetivo de la asociación es promover, promulgar, difundir los derechos y el conocimiento de aquellas personas que padezcan la enfermedad de la espondilitis anquilosante. Agruparnos, tener un colectivo fuerte y que este tipo de pacientes con esa enfermedad conozcan sus derechos, conozcan qué es la enfermedad, conozcan aquellas terapias, aquellos conocimientos que haya en medicina para mejorar la enfermedad de la espondilitis anquilosante, y después ya a nivel asociativo crear asociación, es decir, crear un grupo de redes de amigos, porque al fin y al cabo la asociación se considera que somos todos compañeros, socios y amigos, para contarnos nuestro día a día, cómo vive uno la enfermedad, cómo la vive otro, cómo a uno le mejora un tratamiento y a otro le mejora otro, cómo a uno le mejora una actividad física, que es lo que le empeora, en fin, hacer un grupo para que todos estemos al día en todo lo que tenga que ver con relacionado con la espondilitis anquilosante. Hay algo muy interesante que está dentro del concepto, dentro de los objetivos, que cabe muchísimo destacar aquí, que es propiciar la investigación en el tratamiento de la espondilitis anquilosante. ¿Cómo se ha hecho durante estos
de tiempos que ha corrido, donde la medicina ha avanzado muchísimo en estos temas, la asociación, ¿cómo ha propiciado estos espacios? Claro, antiguamente cuando el colectivo de asociaciones o de personas que se asociaban por una singularidad especial, en este caso por la espondilitis, pues antiguamente había una relación entre pacientes y médicos un poquito más distanciada. El médico llevaba la batuta, llevaba la voz cantante y asesoraba, lógicamente, como tiene que ser, al paciente, pero no había, una intermediación, no había una entidad que intermediase entre el paciente y el médico. Gracias a Dios, con el auge de las asociaciones, ahora ya hay un mayor acercamiento entre pacientes y médicos. Ahora los médicos conocen a las asociaciones, forman parte integrante de esas asociaciones, muchos de ellos como secretarios técnicos o como técnicos asesorando a esas asociaciones, y esto ha hecho que los médicos conozcan mejor el colectivo de los distintos pacientes, de las distintas enfermedades que atienden, y gracias a este acercamiento entre médicos, pacientes y asociación, pues lógicamente ha redundado de manera favorable en todo lo que son las investigaciones, estudios, etcétera. Es más, no solo eso, sino que gracias a la labor de los médicos, pues ha hecho que se den más conferencias, más charlas, más artículos médicos, y todo ello, lógicamente, pues ayuda y beneficia a las personas con espondilitis anquilosante. Es decir, hoy en día las asociaciones y los médicos tienen una relación, buenísima, que a lo mejor hace 20, 30 años no existía, y todo eso ayuda lógicamente, a la ciencia. Ese es el poder del tercer sector en beneficio de un colectivo como la discapacidad, ¿no? Efectivamente. La ciencia, el paciente y el poder del tercer sector, en este caso la asociación, vinculando la calidad de vida, mejorando la calidad de vida. Porque además no solo aprende el paciente de los conocimientos del médico, lógicamente, sino que es el médico el que también aprende de los casos, de la situación familiar y social que viven los pacientes gracias a las asociaciones. Lo ven de manera mucho más cercana, más natural, y gracias a ese acercamiento, a esa interrelación que hay entre asociación y médico, pues se propicia la investigación. Efectivamente, entre otras cosas. Para quienes nos está escuchando en este episodio de Las Voces de la Inclusión, ¿qué es eso de la espondilitis anquilosante? Bueno, la espondilitis anquilosante es una patología, es una enfermedad de carácter reumático que afecta a las articulaciones del cuerpo, fundamentalmente a la columna vertebral, que también afecta a las caderas, las sacroiliacas, a las plantas de los pies, a los codos, pero fundamentalmente donde más se manifiesta es en la columna. Y consiste en que las vértebras de la columna que tienen un espacio intervertebral, tienen movilidad, pues esa movilidad poco a poco se va perdiendo y esas vértebras o esa columna se va anquilosando. De ahí el término antiguo, porque ya no se utiliza la palabra anquilosante, pero del término anquilosis, que es como si fuera un ancla. Es decir, se van funcionando las vértebras unas con otras, van perdiendo su espacio intervertebral hasta el punto que se queda pues como un ancla. Rigidez total, dolor, función total. Claro, ese proceso se inicia con la inflamación de determinadas partes de la vértebra. Esa inflamación va haciendo que el hueso se vaya perdiendo, el cuerpo que contraataca creando nuevo hueso, tanto por un extremo de la vértebra como por otro, hasta el punto de que se fusionan unas con otras. Y bueno, pues lógicamente eso te va creando rigidez, limitación funcional, impotencia, etcétera. Claro, ya hay unas afectaciones a la calidad de vida puntualmente de la persona con discapacidad. Claro. Va generando una discapacidad esa condición. Sobre todo la falta de movilidad, la funcionalidad principalmente. El paciente llega a un momento en que no puede mover el cuello, rotar el cuello, no puede tener flexibilidad, no tiene flexibilidad en la columna. Pero bueno, hoy gracias a Dios, con los avances que hay, los nuevos tratamientos biológicos, se ha mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes con espondilitis anquilosante. Hoy en día, un paciente diagnosticado joven es difícil que llegue a una limitación grave o importante.
importante de la columna. Con los nuevos tratamientos que hay es muy complicado. Antiguamente sí, antiguamente se veían muchas personas con la columna prácticamente funcionada, pero hoy en día es más difícil. No es que sea imposible, pero es más difícil. Claro, hay una mayor prevención o menos riesgo de que se viva con esa condición, ¿no? Sí, y además también, sobre todo, no ya por los tratamientos farmacológicos, sino también por el aspecto físico. Hoy en día al paciente de espondilitis, desde que se le diagnostica la enfermedad, se le pautan una serie de ejercicios, una serie de actividades físicas livianas que ayudan indudablemente a evitar ese proceso de fusión. Todo lo que es ejercicio de rehabilitación, que antiguamente a lo mejor no se hacían tanto o de manera tan acertada, hoy en día esa rehabilitación, ese ejercicio físico hace que el paciente no llegue prácticamente a una fusión de la columna. Ahora, en el tema asociacionista, otro de los objetivos es eliminar, y usted lo mencionó, eliminar esas barreras sociales. ¿Cómo ha venido haciendo la asociación EAS en Sevilla para eliminar en la capital andaluza y su provincia ese tipo de barreras que se presentan para una persona con espondilitis anquilosante? Bueno, vamos a ver, la asociación, aparte del objetivo de crear asociacionismo entre sus propios socios, él lógicamente tiene que mirar al exterior. Uno de los campos de actuación, como ya te he dicho al principio, es el acercamiento con el acercamiento con el centro de salud, con los hospitales, con las clínicas, para que se disminuya esa distancia que había entre pacientes. Antes era una distancia más fría, más formal, más seca, y hoy en día, gracias a Dios, hay una relación más amigable, más natural. Hoy en día el médico atiende al paciente no solo de espondilitis, sino de otras patologías de una manera mucho más cordial, más íntima que antes. Entonces ese es uno de los objetivos que busca la asociación. Otro de los objetivos que busca, pues lógicamente, aparte de mejorar en los conocimientos de la medicina, de los tratamientos farmacológicos, también con otro tipo de profesionales, en este caso pues con fisioterapeutas, con profesionales de la psicología también, porque es verdad que nos ayudan mucho también los psicólogos, con profesionales de la nutrición, del deporte. Todo esto hace que se vayan eliminando esas barreras sociales. Después, otro objetivo que persigue, la inserción laboral de las personas con espondilitis anquilosante, encauzarles en un trabajo adaptado, que sea compatible a su limitación. Antiguamente, pues a lo mejor un paciente con espondilitis anquilosante le diagnosticaban la enfermedad y ya no trabajaba el resto de su vida. Pero hoy, gracias a Dios y gracias a que ha mejorado la calidad de vida, pues la inserción laboral de las personas con discapacidad, en este caso provocada por la espondilitis anquilosante, pues lógicamente ha mejorado notablemente. Y después también eliminando otro tipo de barreras sociales, pues por ejemplo promulgando el ocio de las personas con espondilitis anquilosante, promulgando el deporte, en fin, intentando actuar en los distintos ámbitos de la sociedad. Bien, pasando a la faceta federativa, como miembro de Junta Directiva de COSENFE Sevilla, secretario puntualmente, desde que usted llegó al mundo asociacionista, ¿cómo ha sido ese aporte como profesional, como abogado, como persona que lidera una asociación dentro del mundo federativo aquí en COSENFE Sevilla, al ingresar usted a ser parte, a atender a personas con discapacidad en el mundo jurídico para una orientación, una guía aquí en COSENFE Sevilla, Luis? Vamos a ver, yo llevo en la federación ya cerca de 30 años, 28, 29 largos. Y de los 39 que tiene la federación. Sí, yo llevo casi más de media vida en la federación. Y la he vivido tanto desde el punto de vista de la asociación mía, porque yo llevo en la miembro de Junta Directiva de espondilitis de EAS, llevo también 30 y tantos años. La he vivido tanto desde el punto de vista de la asociación como desde el punto de vista de la federación. Estando en la Junta Directiva de la Federación, pues eso, de los casi 30 años he estado con cargo directivo, pues 20 y tantos largos. Siempre he estado de secretario o de vocal en la Federación. Y entonces, pues lógicamente, desde el punto de vista jurídico, además de mi condición de secretario, pues he aportado mi granito de arena como asesor jurídico, como abogado en ejercicio, pues siempre he intentado, tanto a nivel de la Federación como a nivel de la asociación, defender los derechos de las personas con discapacidad,
anteponer ante todo la legislación que hay en materia de discapacidad a favor del socio afectado de espondilitis anquilosante o afectado de otra patología que al fin y al cabo provoca una discapacidad. ¿Y qué ha sido dentro de esa experiencia que ha marcado su profesión como abogado? Es verdad que el cliente, el cliente es el que te hace a nivel profesional y por un camino o por otro. Yo entré jovencito en la federación y efectivamente pues este largo recorrido de cerca de 30 años ha hecho que mi carrera profesional se decante más por el aspecto de la discapacidad, el aspecto social de la discapacidad, el aspecto laboral. Y claro, pues en estos 30 años mi especialización ha sido más en el campo del derecho de la seguridad social, del derecho laboral, y a lo mejor pues he dejado otra faceta del derecho como podría ser el derecho fiscal, el derecho mercantil o el derecho contencioso administrativo, que son temas que prácticamente no llevo. Claro, eso es una mirada al pasado y decir qué gratificante ha sido este paso, ¿no? Hombre, sí, porque además tú tratas con personas, tratas casos humanos a veces muy, digamos, entre comillas, muy penosos, pero el resolver esos casos después te da pues una gratificación personal y humana muy importante, ¿no? Cuando una persona con discapacidad tú le resuelves un problema, aparte de que te lo agradece o incluso que lo puedas cobrar porque sea un cliente particular, pero a nivel humano, a nivel personal, es muy gratificante que tú hayas conseguido una persona que tiene una enfermedad, le hayas podido conseguir un grado de discapacidad y gracias a ese grado esa persona se haya podido colocar en un trabajo y haya podido sacar adelante a su familia, pues todo eso lógicamente a nivel humano es muy importante. 3 décadas se dicen pronto, ¿no? De trabajo social, de trabajo jurídico por las personas con discapacidad, como usted ya muy bien lo ha mencionado, se ha decantado por el lado social, el lado de las personas con discapacidad. Vamos a entrar ahora, bueno, antes de entrar al lado humano de esta entrevista, quiero preguntarle puntualmente por un estimado, un aproximado de personas que han cubierto ustedes en la atención de personas con discapacidad, precisamente con espondilitis anquilosante en Sevilla. ¿Cuántas personas en este tiempo usted ha abordado? Hombre, saber el número de personas que he podido atender tanto a nivel de la Federación de Sevilla como a nivel de la Asociación de Espondilitis Anquilosante es difícil, pero han sido muchos. Es decir, la asociación tiene 200 y pico, 300 socios. Claro, en Sevilla, pero eso no significa que haya ese número de personas afectadas. Lógicamente, Sevilla tiene mucho más ciudadanos afectados de espondilitis anquilosante, pero bueno, por una u otra razón, pues muchos no se han asociado. Pues vale, no pasa nada. Y el podcast Las Voces de la Inclusión va a ser ese medio para hacerse conocer. Hombre, eso ayuda, porque es bueno que toda persona que esté afectada o toda persona que se le haya diagnosticado una espondilitis al principio pues se queda asustado, dice esto de la espondilitis, ¿qué es lo que es? Ya no voy a poder ver el cielo, como me dijo a mí el doctor, ¿no? Me dice, tú ya no vas a poder ver el cielo porque te vas a quedar anquilosado el resto de tu vida. Bueno, eso ya ha cambiado. Eso, gracias a Dios, son frases aisladas, pero que hoy en día ya no se dan. Pero sí es verdad que hay muchas personas diagnosticadas de espondilitis anquilosante y lógicamente hoy el paciente, cuando le diagnostica la enfermedad, tiene rápidamente, e incluso el propio especialista, el propio centro de salud le dice, oye, tienes esta asociación a tu disposición. Ese paciente rápidamente se informa de que existe una asociación y lógicamente pues ya todos los posibles temores que pudiera tener en un principio pues van desapareciendo. ¿Por qué? Porque ve que hay otras personas con espondilitis que están en perfecto estado, se intercambian opiniones, se intercambia información y todo eso pues hace que hayamos conseguido que el paciente con espondilitis pues hoy sea una persona normal y corriente como otra cualquiera, es decir, haciendo deporte a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel
social, a nivel de ocio, en fin. Completamente funcional y productiva en la sociedad. Muy bien, a nuestra querida audiencia, a ti que nos estás escuchando en @CosenFSevilla, nuestro canal oficial en YouTube, te pedimos que te suscribas y le des a la campanita de las notificaciones para que semana tras semana estés atento de un nuevo episodio de esto que se llama Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE-Sevilla. Pasamos ahora a la faceta humana de el abogado Luis Orti Algarra, presidente de la Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla. Luis, ¿qué lo motivó a usted a entrar en este mundo del asociacionismo y por qué? Pues lógicamente yo entré en el mundo del asociacionismo prácticamente a los pocos días de que me diagnosticaron la espondilitis anquilosante. El reumatólogo que me la diagnosticó cuando yo tenía 18, 19 años, me comentó que existía una asociación en Sevilla y como yo soy persona que por desgracia o por suerte no puedo estar parado, pues rápidamente me apunté a la asociación como socio y a los pocos días ya era el asesor jurídico, ya entré en la junta directiva, ya fui secretario, vicepresidente, total, que me meto en 20.000 fregados y este es uno de ellos. Entonces, desde ese momento, pues llevo ya más de 30 años en la asociación, desde que era un chaval hasta ahora. Y siempre metido en temas asociativos. Gracias a la asociación ya conocí la federación, también entré en la federación como directivo y también como asesor jurídico. Y bueno, pues gracias también a esto he conocido otras muchas asociaciones en el ámbito de la discapacidad. Bien, y en esa condición, en estos 30 años de haber sido diagnosticado, o más, no vamos a preguntarle nada, o sí, ¿cuántos años tiene? 56 recién cumplido, en abril. 56. O sea que hace 38 años le diagnosticaron a usted la condición. Bueno, un poquito aproximadamente. Ahora mismo hacer los cálculos no, pero más de 30 años llevo con ella, seguro. Sí, ¿y cómo es entonces vivir con eso, Luis? Pues lo que te estaba diciendo. Con esa condición de discapacidad, que usted ha dicho, voy a romper esa barrera, ese límite, esa condición, ese diagnóstico, y no me voy a dejar afectar, porque fue una edad sumamente joven. Claro, al principio te asustas un poco, eres joven, te crees ya que no vas a poder hacer. Yo, por ejemplo, hacía pesas cuando me la diagnosticaron, las tuve que dejar un poco, pero ya después las he retomado. ¿Y cómo se rompe esa barrera? Pues precisamente con el asociacionismo. Es decir, a mí me dijo un doctor Luis de la espondilitis, nada más que te tienes que acordar cuando te pongas a hacer los ejercicios los 30 minutos diarios. El resto del día olvídate de la espondilitis, no existe para ti. Y es así. No hay que comerse la cabeza, no hay que asustarse, hay que llevarlo de manera natural, cumplir lógicamente, no hacer, digamos, entre comillas, el bruto, pero no estigmatizarse tampoco demasiado por el hecho de tener un diagnóstico, sino llevarlo natural. Y una de las cosas que ayuda mucho es el asociacionismo. Estar con otras personas que tienen tu misma patología, irte a tomar una cerveza con ellas como si te vas a ver un partido de fútbol. Todo eso hace que se vayan rompiendo esa distancia, ese temor, ese miedo que había por la enfermedad, hasta tal punto de que llega un momento en que la enfermedad prácticamente ya no existe. Tomándote tu antiinflamatorio cuando tengas un poquito de dolor y haciendo tu ejercicio de rehabilitación, tu gimnasia o tu deporte de manera moderada, llevas perfectamente la espondilitis y lógicamente rompe con todo tipo de barreras que pueda haber. Y como persona con ese diagnóstico, por lo tanto persona con discapacidad, ¿cuál ha sido el mayor reto durante todo este tiempo del diagnóstico? Que diga usted, siempre ha sido retador esto. Hombre, lo importante, yo siempre lo digo, porque ahora al principio no conoces la enfermedad, pero cuando la vas conociendo y sobre todo vas viendo a muchas personas que han tenido una evolución distinta, el mayor reto ha sido siempre evitar la anquilosis. Ese es el mayor reto. ¿Cómo evitar la anquilosis? Con el ejercicio físico. La rehabilitación es fundamental, importantísima. Incluso
más que la propia medicación. Es decir, un paciente que hace rehabilitación, que hace una actividad, que lleva una vida física o una vida activa, que se preocupa de su ejercicio diario, que se preocupa de hacer su deporte más suave, un poquito más intensivo, menos intensivo, esa persona es difícil que llegue a tener un deterioro importante funcional, que llegue a tener un anquilosamiento total en este caso de la columna. Ese ha sido el mayor reto a nivel personal, es decir, evitar esa anquilosis. Porque ya cuando ya tienes la columna anquilosada, pues ya prácticamente, yo siempre he dicho, eres como si fuera Robocop, que no puedes girar el cuerpo, vas girando, no puedes girar el cuello, por ejemplo, no puedes girar la columna, giras el cuerpo entero. Evitar eso, y tener también un poco de suerte y no tener una espondilitis demasiado agresiva, porque muchas veces por la idiosincrasia de la enfermedad hay pacientes que tienen una espondilitis más agresiva que otros. También influye la actividad laboral. Yo, gracias a Dios, no he tenido una actividad laboral física de carga tan demandante de peso, sino que ha sido un trabajo más de oficina. Y bueno, pues ese trabajo ha hecho que no tuviera una espondilitis demasiado, o que no me afectara negativamente la espondilitis. Claro. Y hablando ya de temas muy personales, Luis, ¿cuál ha sido su mayor hobby en la vida? ¿Cuáles son sus mayores hobbies en la vida, aparte del deporte, por supuesto? Pues el deporte para mí siempre ha sido fundamental. Y a nivel personal, la historia. Yo tenía que haber sido profesor de historia en vez de abogado. Me encanta la historia, sobre todo la historia medieval española. El tema de la Reconquista, también la historia antigua, la historia contemporánea, la historia militar en general del mundo, me encanta. Y quienes hemos tenido la oportunidad de visitar su despacho como abogado, lo podemos evidenciar ahí. La historia medieval, las imágenes, los bustos de caballos, de caballeros templarios, por ejemplo, yo soy muy devoto de San Fernando, el rey Fernando III de Castilla, que conquistó la ciudad de Sevilla y reconquistó parte de España. Entonces toda esa parte de la historia me fascina, todo lo que la reconquista. ¿Felizmente soltero? Soltero, con pareja, pero de momento soltero. Disfrutando la soltería a su manera, ¿no? Bueno, ahora ya he tenido varias relaciones y ahora estoy con una chica, pero bastante contento con ella. De hecho, suramericana, ¿no? Efectivamente. Qué bien. Y hombre, todo en esta vida nunca sabe uno con quién, como decía mi madre, o como dice mi madre, casamiento y mortaja del cielo baja. Casamiento y mortaja del cielo baja. Claro, nunca sabes con quién te vas a casar ni hasta cuándo vas a estar aquí. Qué bien. Preguntas rápidas para respuestas cortas. ¿El mayor sueño? El mayor sueño, ayudar al día a día a las personas necesitadas. Una ciudad soñada. Una ciudad soñada. Pues, por ejemplo, Brujas, en Bélgica. Muy bonita. Un libro para siempre recomendar. Un libro, Fernando III, rey de Castilla y León. Tiene claro. Sí. Un valor de Javier Anson, creo que es. Vale. Un valor para recobrar o recuperar en el sistema o en el mundo asociativo de la persona con discapacidad. Para recuperar que se haya perdido un valor humano. No sé qué decirte ahí. La defensa de los derechos. Hay que fomentar que todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos y también las mismas obligaciones. Derechos y deberes a la par. Finalmente, ¿cuál es su mensaje para ese mundo de la discapacidad y la inclusión en Sevilla y su provincia? El mensaje que transmitir, seguir en la lucha
de la igualdad de oportunidades para todos. Y lo dice nadie menos que un abogado, licenciado en Derecho, de la Universidad Hispalense en Sevilla. Querida audiencia, de esta manera damos por finalizado nuestro episodio con Luis Orti Algarra, aquí en Las Voces de la Inclusión. Soy Claudio Vergara, comunicador social, periodista, al servicio de todos ustedes, también persona con discapacidad física. Y sabemos que la discapacidad y la inclusión social es un compromiso de todos. Nos escuchamos en la próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla.